su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 8, verso 22, Jueces 8, 22, donde hoy vamos a ver el siguiente cazador. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Gedeón, ¿verdad? Y dice la Biblia que le puso lazo a su vida y le puso lazo a la familia, ¿verdad? A sus hijos. Y esto fue la ruina de ellos. Jueces 8, 22 al verso 33 dice: y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, después que había vencido a los hermanos moabitas, ¿verdad? O amonitas, no recuerdo, dice: reina sobre nosotros tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Entonces le dijeron: sé rey sobre nosotros, tú, tus hijos después de ti, tus nietos después de ti. Dice, pero Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, yo soy juez, no quiero ser rey, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo, el Señor reinará sobre vosotros. Les dijo también Gedeón: quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín, o un arete de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos dijeron: de cierto te lo haremos, y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. Dice, el peso de los zarcillos de oro que pidió fue de 1700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes, dice, y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Entonces la Biblia dice que la riqueza era tanto que los moabitas, hermano, dice que adornaban con collares de oro a sus camellos. Dice la historia que las mujeres moabitas tenían hasta 10 aretes, ¿verdad?, puestos en sus orejas, traían joyas, traían, ¿verdad?, demasiado oro, porque la riqueza era abundante. Dice el versículo 27, y Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón, dice, y su casa. Dice otra versión, vino a ser lazo para Gedeón y su casa. Entonces la Biblia nos habla acerca, hermano, de varias cosas aquí. Pero sigamos, dice el verso 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. O sea que él reinó o gobernó 40 años. Entonces Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Dice que este hombre se llamaba Jerobal, ¿verdad? Y era un hombre que creía en el dios Baal. Y tuvo Gedeón 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y en Siquem, ¿verdad? La ciudad de Siquem es una ciudad históricamente importante, porque allí hubo eventos, ¿verdad?, de hombres como Abraham, ¿verdad?, donde estuvo Josué con todo el pueblo. Y entonces la Biblia menciona y habla que fue un lugar, ¿verdad?, de pactos, tanto del bien como del mal. Entonces dice que su concubina era de ahí, ¿verdad? Las concubinas eran esposas, ¿verdad?, pero tenían un valor diferente al de la esposa principal. Dice el verso 32, murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abieseritas. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Entonces dice la Biblia que la historia de este hombre menciona que, hermano, él hizo un efod de oro, y dice la Biblia que la gente comenzó a adorar ese efod de oro en lugar de adorar a Dios. Y dice la Biblia que se corrompieron tanto en el tiempo de Gedeón, que después de morir, dice la Escritura, que adoraron a un Dios, hermano, pagano. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de esta historia. Y el Talmud, que es, hermano, los 5 primeros, ¿verdad? Perdón, el Talmud es el libro de cómo deben llevar su vida, ¿verdad?, política, religiosa, médicamente los judíos, administrativamente en relación con sus semejantes. Dice el Talmud, dice que llama al libro de los jueces el libro de la rectitud. Entonces el libro de los jueces
se supone que debe ser un libro que nos enseñe rectitud y que nuestros malos caminos o nuestros caminos equivocados, errados, nosotros nos enmendemos. Este libro, cuando se lo enseñaban a los judíos o se lo enseñan hasta hoy en día a los judíos, les enseñan que Dios nos dio un libre albedrío, es decir, poder de decisión, para poder nosotros decidir entre lo bueno y lo malo. Viene en circunstancias en nuestras vidas o tentaciones donde nos presentan, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿qué quieres? Nos vienen a tentar, pero sabemos porque distinguimos a través de la palabra qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada a Dios. Entonces, dice que este libro de la rectitud era para eso, para que ellos pudieran, hermano, tomar decisiones correctas para agradar a Dios. Pero a lo largo de todo el libro de Jueces, nosotros nos damos cuenta que lo que menos hizo el pueblo de Israel fue agradar a Dios. Siempre caía en adoración a los Baales. ¿Quién era Gedeón? Número uno, era un hombre valiente que fue levantado por Dios. Cuando tú lees su historia, dice la Biblia que estaba acobardado porque los madianitas venían y dice que los despojaban de sus cosechas y dice que padecían hambre. Dice la historia que cuando el ángel viene con Gedeón para llamarlo o hacerle el llamamiento para ser un guerrero valiente, dice la Biblia que estaba, hermano, limpiando el trigo en el lagar, es decir, no estaba en la era, sino se encontraba donde pisaban las uvas, donde, verdad, se manejaba o se procesaban las uvas. Entonces, tú conoces la historia. Ahí fue cuando Gedeón es llamado, donde el Señor, verdad, le da un espíritu de valentía, de guerrero, y entonces comienza él a cumplir los propósitos de Dios. Entonces, era un hombre valiente levantado por Dios. Dice que le dijo, verdad, soy el más pequeño de mi casa y el más miserable, el más pobre, verdad. Y entonces dice el ángel, le dice, no, tú eres un varón valiente, eres guerrero. O sea, le estaba declarando lo que él era realmente y no lo que él pensaba de sí mismo. Entonces, era un hombre que fue levantado por Dios. Dice que venció con 300 hombres a miles y miles de soldados o de guerreros de Madián. Con 300 hombres nada más. Ahí en toda su historia vas a leer con calma. Dice que el pueblo le pidió que le gobernara, pero dice que él dijo, no, no voy a ser rey de ustedes. Pero dice que pidió botín. Y si tú recuerdas, Abraham en el capítulo 13, si no me equivoco, dice o 14, dice la escritura que cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, dice que el rey que lo acompañó, ¿verdad? Le dijo, pues agarra tu botín. Y dijo, no quiero agarrar nada, ni siquiera una correa de mis zapatos o de mis sandalias, no, para que no digas que tú me enriqueciste y que no fue el Señor el que me enriqueció y me ha dado la victoria y me ha dado el poder. Gedeón, ¿no? Dice la Biblia que tenía un pequeño problema, el amor al dinero. Entonces dice que pidió parte del botín. Dice que hicieron el botín y dice la escritura que hizo un efod, hermano, de oro. El efod era el chaleco que se ponía el sumo sacerdote, que tenía 12 piedras, ¿verdad? Dice que eran hermano, 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Pero el efod tenía, hermano, aparte, ¿verdad?, otro chaleco integrado. Entonces estaban cosidos, vamos a decirlo, y entre el efod y el otro chaleco dice que metían, hermano, 2 piedras, llamadas el Urim y el Tumim, que significa luces y revelaciones. Entonces, cuando no sabían qué hacer el pueblo, los sacerdotes, dice que agarraban, hermano, ¿verdad?, las 2 piedras, y dice que las ponía el sacerdote, se cree, ¿verdad?, que el sacerdote las ponía, oraban al Señor y ponían delante del Señor en el tabernáculo las piedras, y entonces dice que, ¿verdad?, vamos a decirlo así, una era sí y otra era no. Entonces cuando ellos oraban a Dios, le pedían su dirección, le ponían las piedras del Urim y del Tumim, y dice la Biblia que si se encendía la que era así, ellos tenían luz verde para hacer, ¿verdad?, lo que en sus corazones ya Dios había puesto. Si decía que no, tenían que esperar para que Dios les diera la estrategia, la dirección, y ellos pudieran salir victoriosos. Entonces dice la Biblia que, hermano, cuando esto sucedió, pues dice la Biblia que esa nada más era una vestimenta de los sacerdotes, o sea, él no tenía ninguna razón de hacerla. O sea, no era su labor era ser un guerrero, un valiente, un gibor. Pero dice que a él se le ocurrió hacer un efod de oro, ¿verdad? Y dice que lo volvieron un objeto de idolatría. Después dice que el pueblo se desenfrenó y entonces ese efod fue un lazo para Gedeón, para sus hijos y para las personas. Ahora vamos a ver un poquito sobre el efod. Dice, es el chaleco que tenía de tela que usaba el sumo sacerdote. Había un efod, pero que no tenía las piedras,
que ese lo usaban el resto de los sacerdotes y el resto de los levitas. El que usaba el efod con las 12 piedras, el que tenía las piedras del Urim y del Tumim, era el sumo sacerdote, es decir, el jefe de todos los sacerdotes. Entonces dice, el efod estaba unido a un pectoral y dentro de él se encontraban las piedras de Urim y Tumim para consultar a Dios y ser guiados o dirigidos. Ese es el propósito de las piedras, guíanos, que no sea nuestra carne, que no sea lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que la gente diga, porque la gente presionó, ¿verdad? Siempre presionaba, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero el sacerdote no tenía que ser guiado por el pueblo presionado. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Aarón le hizo caso al pueblo, dice la Biblia que Moisés había tardado ya 40 días allá arriba en el Sinaí. Dice que le dijeron, no, ya murió Moisés, ya no va a venir, tú ahora vas a ser la cabeza, haznos un Dios. Y luego los argumentos, ¿no? Cuando llegó el Moisés y vio que estaban adorando un becerro que era un dios de los egipcios, dice que viene y que dice, ¿qué pasó? Y dice, no, es que ellos me dijeron que querían adorar a Jehová. Y yo les hice un dios, pero ¿quién sabe por qué salió un becerro? O sea, se estaba haciendo, hermano, el tonto, el Aarón. Sí sabía que ese era un dios de los egipcios, que había pecado contra Jehová. Y ahí tú lees toda la historia, el resto de la historia. Todavía la historia de los judíos dicen que cuando, hermano, iban a hacer el becerro de oro, dice que los esposos a sus mujeres, a sus hijas les quitaron todas ese oro que les dieron las egipcias, ¿verdad? En anillos, aretes, todo ello. Dice que les decían, ¿verdad? Se los quitaron a la fuerza. Dice que se lo entregaron a Aarón, hicieron el becerro de oro. Y dice que les dijeron, vamos, adoremos, se llama Jehová nuestro Dios. Y dice que las mujeres se negaron, dijeron, yo no voy a ir a adorar porque no se llama Jehová. Y entonces por eso dice la Biblia que los hombres, hermano, se pervirtieron, se perdieron. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de saber, uno, que ese solamente era, hermano, una vestimenta del sumo sacerdote o de los sacerdotes. O sea, a él no le tocaba hacerlo. Y dice que hizo, hermano, un efod que no cumplía con las características que Dios había pedido. Dios ya había dicho cómo se tenía que hacer y de qué materiales, pero él quiso hacerlo de oro. Ahora, vamos a ver algunas motivaciones de por qué, o lo que la Biblia nos enseña de por qué hizo esto Gedeón. Dice que ganó la batalla, Dios le dio la victoria, Dios lo honró delante del pueblo, el pueblo lo aclamaba, el pueblo lo quería. Pero dice la Biblia que él hizo el efod por las siguientes razones. Dice que lo hizo primero para promover el culto a Dios, a Jehová. Y dice que como un recordatorio, cada vez que veían el efod, decían, Dios nos dio la victoria. O sea, ese era el motivo inicial de Gedeón, donde él decía, vamos a hacerlo, cada vez que lo veamos, vamos a recordar que Dios nos dio la victoria con 300 hombres sobre miles de soldados, de guerreros, para que el nombre de Jehová sea glorificado. Hasta ahí todos pudiéramos haber dicho, amén, gloria a Dios, así es, así debe ser. Recordemos la victoria y cada vez que vengan nuestros enemigos con nosotros, más fuertes que nosotros, más inteligentes, mejor armados que nosotros, el Señor nos va a dar la victoria. Hasta ahí todo iba bien. Pero después, en la siguiente razón, ¿verdad? Lo que Gedeón quiso hacer era asegurar la presencia de Dios, la victoria en medio de ese lugar. Y dice la Biblia que entonces en su ciudad donde él nació, en Ofra, haz de cuenta que si tú naciste en Pénjamo, en Chicoloapan, ¿verdad? Ahí te llevaste el chaleco, ¿verdad? O el efod, pero la Biblia dice que había un lugar donde se tenía que adorar a Dios. ¿Cuál era ese lugar? No. ¿Dónde adoraban a Dios? ¿Dónde ofrecían sacrificios? En el tabernáculo. O sea, si él quería honrar a Dios y que la gente le glorificara a Dios, Dios ya había escogido un lugar para congregarse. Dijo, todos se reunirán donde, como dice todo, en el lugar de reunión será allí. Y ahí yo tendré comunión con ustedes. Ahí irán y me pedirán perdón por sus pecados y ofrecerán un sacrificio. Ahí irán y ofrecerán sacrificios de gratitud, sacrificios, ¿verdad? Limpios para Dios. Porque no solamente se ofrecían sacrificios por el pecado. Entonces dice la Biblia que ese era el lugar que Dios había escogido. Por eso hoy nosotros nos damos cuenta que hay gente que no viene a la iglesia. Yo me conecto en línea, yo en línea, pero no es el lugar que Dios eligió para congregarnos. ¿Cuál ha sido el lugar para congregarnos a nosotros, los que somos de aquí? Pues esta iglesia.
Por eso tampoco podemos andar de iglesia en iglesia y venir una vez nada más aquí a la iglesia, no, porque el lugar donde tú naciste o el lugar donde Dios te habló, donde te están ministrando, donde te están pastoreando, pues es aquí. Entonces dice que él cambió el lugar de adoración de, hermano, el donde se encontraba el tabernáculo, a su ciudad llamada Ofra. Ahí es donde dice que, ¿verdad?, lo llevó. Y entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que, hermano, esto no le agradó al Señor. Uno, porque no era el lugar. Dos, porque el propósito del efod, hermano, estaba completamente distorsionado. No tenían que adorarlo, no tenían que venerarlo. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, dice la Biblia que Él les pidió todos los zarcillos, todos los aretes. Y entonces dice la historia de ese tiempo que todos los aretes, hermano, eran como un amuleto para las personas de la buena suerte. Por eso dice que se ponían, hermano, hasta 10 aretes en sus orejas, porque era como proteger. ¿Has visto niñitos que traen su hilito rojo? Para que, hermanos, sean protegidos de las malas vibras. Algo así era, hermano, traer aretes, traer zarcillos. Entonces dice la Escritura que lo que él pidió fue, hermano, que trajeran todas esas cosas. Entonces aquí comenzamos a ver el primer lazo en la vida, hermano, de Gedeón. Dice que le gustaron las riquezas. O sea, si él hubiera querido hacer, hermano, un efod de oro, ponle tú, no hay problema que lo haga de oro. Cuando tú cuentas el número de, hermano, de oro, dice que les dijo, denme del botín, dice, y el peso de los arcillos de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro. Entonces, con 1,700 siclos, hermano, era excesivamente demasiado cuando podía hacerlo, hermano, con muy pocos aretes. Entonces, lo que el Gedeón está mostrando es que comenzaron a gustarle las riquezas. Empezaron, hermano, a ver el evangelio como un negocio. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, hermano, cuáles son o cuál es ese lazo de Gedeón. Es uno de los lazos que usa con los ministros de Dios, con los predicadores, con los salmistas. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? Cuando un pastor o un ministro tiene éxito, pues lo que sigue después es que se hace famoso. Entonces es conocido en todas partes. Pero si él se deja halagar, si él deja que lo adulen las personas, hermano, que le echen porras, que digan, no, es que no hay otro como mi pastor, no, es que no hay otro como ese siervo de Dios, comienzan a envanecerse. Entonces, tanto aplauso al Gedeón, tanta fiesta a Gedeón, o sea, al grado que todos le dijeron, sé nuestro rey, nosotros nos humillamos y te aceptamos como nuestro rey. Entonces se infló Gedeón, se chifló Gedeón. Y entonces nosotros podemos ver cómo Gedeón empezó a tener, hermano, sutilmente comenzó a tener envanecimiento. Pero la pregunta es, ¿quién hace que un siervo de Dios se envanezca? ¿Quién? El pueblo. Es el pueblo. Por eso cuando comiencen a quererte envanecer, que no hay otro como tú, que tú no te equivocas, es bien sutil este lazo que comienza, hermano, a inflarnos, a inflarnos o a inflarnos. Y es ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado. Cuando a ti te dicen, ay, hermano, es que usted canta como los dioses, es cuando dices, no. Y eso es una exageración. Canta como los ángeles. No, hermano, usted no tiene errores. Uy, si tú me conocieras. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que el lazo de Gedeón, hermano, comienza a adularnos, la gente comienza a hacernos creer. Y es ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado. Y ser honesto con la gente. Cuando a veces la gente a veces me decía, no, hermano, es que usted acá, usted allá. Yo le decía, hermano, le pido un favor.
Acuerde que soy humano, que soy carne. Espero no fallarle nunca, pero no ponga sus ojos en mí, póngalos en Jesús. Me acuerdo que una viejita me trajo sus escrituras, hermano, y me dijo: hermano, tome, yo confío en usted ciegamente. Si algo me pasa, yo aquí dejo, a quien usted tiene que darle la casa. Porque mis hijos se pelean por la herencia. Y le dije: hermana, ¿no se ha puesto a pensar que un día me pueden salir cuernos? ¿Cómo tiene usted tanta seguridad? ¿Qué tal si me gusta la casa, me gusta el terreno y a la larga me quedo con las escrituras, hago todo el movimiento? Digo: no, hermana, al hijo que más confianza le tenga. ¿Cuál es el principio para la herencia? El hijo que más te cuida, el hijo que más ve por ti, el hijo que más invierte en ti, en tiempo, en palabras, en apapachos, en llevarte y traerte al doctor. El hijo que más se preocupa por ti es el que merece la herencia. Y si los 2 o 3 hijos fueron capaces de amar de la misma manera, bueno, pues que se divida en 3 o que se venda y en 3 partes. Pero no me la dé a mí, porque me pueden salir los cuernos, hermano. Y el que está a tu lado, le pueden salir cuernos al pastor. De veras, hermano. Por eso uno tiene que cuidarse y uno tiene que enseñar a la gente: no me tenga ese grado de confianza, téngaselo al Señor, hermano. Y como va a tener tranquilidad, pues haga su testamento, o haga, ¿verdad?, una vez su derecho de cesión, ¿verdad?, de propiedad, y usted va a vivir tranquilo el resto de su vida. Pero no involucre a otros. Porque un día yo estuve en un testamento, hermano, que se firmó el testamento, y me acuerdo que llamaron a un familiar que era bien tranza, pero con T mayúscula, hermano. Era usurero, o es usurero. Y me acuerdo que estaban ahí y los viejitos no se ponían de acuerdo, ¿verdad?, quién iba a ser el aval, o sí, el aval creo que le llaman. Entonces le dicen al sobrino: tú sé el aval, ¿verdad? Y entonces hasta le brillaron los ojitos, hermano, hacia el cuate. Y luego dije, ya que me acerco con el viejito, le digo: oiga, hermano, ¿sabe qué? Pues, si aquí está su familiar, es fiel, es esto, busca a Dios, es que sea, póngala a él, al rato los va a dejar sin nada a todos sus hijos. Entonces, hay que tener cuidado de idolatrar a las personas, de idolatrar a los pastores, de idolatrar a los salmistas, a los ministerios. Porque son hombres, hermano, y se chiflan. Yo oí una vez a Marcos Witt que dijo: no, yo no voy a cobrar nunca mucho dinero para que todos puedan estar en mis ministraciones. Y mira nomás. Y así todos los que hoy conozco que son famosos, siempre lo han dicho, y mira cómo han acabado. El que menos pide 150,000 cada vez que quiere que ministre en un lugar. Porque los chiflan, porque los inflan. Entonces por eso nos damos cuenta que Gedeón sutilmente comenzaron a adularlo, hermano, a echarle porras, y entonces se envaneció y el pueblo adoraba al ministro y no a Dios. ¿Has oído a los chavos cuando van a los conciertos? En lugar de que te hablen de lo que Dios habló a sus corazones, no. ¿Y qué tal estuvo el congreso? No, pues estuvo el Marcos Brunet. No, pues hubieras visto. No, pues estuvo el Marcos Witt. Y entonces hablan más del Marcos Witt que de Dios. Y no, uno tiene que decir: ¿sabes qué? Dios a mí me habló sobre esto. Y este es el versículo que Dios usó para hablarme. Me quebrantó, me ministró, me retó a ser diferente. Me retó y mira, estoy trabajando en esto. Esa debería ser la respuesta. No idolatrar ni inflar a los hombres. Y después vemos, hermano, que como Dios le había dado a Moisés los materiales para hacer el efod, nosotros vemos que cuando lo hace de oro hay una mezcla. Entonces por eso hay iglesias, hay pastores hoy que, como comienzan a tener éxito, se comienzan a hacer famosos. Entonces ya no usan los métodos de Dios para hacer la obra de Dios, sino que quieren utilizar los métodos humanos. Es decir, en lugar de que sea el efod como Dios le mandó, con cierto color de tela, con cierto color, con ciertas piedras y el color de las piedras, ellos lo quieren hacer de oro, para atraer más, para jalar más a las personas. Y entonces, por eso vemos iglesias perdidas. Yo tengo familia que está en una iglesia bien grande, como de 5,000 personas. Y donde, fíjate, me da tristeza, hermano, cuando me contaban, apenas me contaban, me decían: en realidad, ¿sabes qué? Lo que a nosotros nos sostiene en esa iglesia es lo que aprendimos, la doctrina, en otras iglesias. Dice: toda la gente firme
que conoce la palabra en esa iglesia, nacimos en otros lugares y conocimos la doctrina en otros lugares, pero en realidad no están enseñando la palabra de Dios ni están interpretándola correctamente, sino como piensan. Y me daban un ejemplo, hermano, que sí es triste, porque dice que estaba la directora de la alabanza. Yo la conozco, ella fue mi adolescente cuando yo estaba en el Cristo. Y dice que comenzó a hablar y a decir: hermanos, veo al león que nos va a atacar, veo al león que nos quiere devorar y todo, ¿no? Y dice que unos empezaron a correr, hermano, y que se sale una señora con sus hijos. Y que entonces ellos la empezaron, hermano, a ver, y cuando vieron estaba afuera, dice: hermana, ¿por qué se salió? No, hermana, pues no vio que la hermana dijo que había un león y que estaba ahí en el auditorio. Y dije: no, venga, hija, no nos vaya a comer el león. O sea, imagínate. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta cómo se usan métodos humanos y no se enseña la palabra de Dios. ¿Está mal que diga un león? No, porque así dice la Biblia. ¿Quién es el león rugiente? Satanás. ¿Dónde dice eso? En Pedro. Entonces hay una clase que se llama tipología. ¿Qué significa eso? Que entonces nos enseñan, ¿verdad? Por ejemplo, decimos: José es tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Y hablamos de la vida de José y la vida de Jesucristo. ¿Cómo se parece? Donde decimos: el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo es figura de la presencia de Dios. ¿Por qué? Y entonces ya empezamos a explicar. Para que la gente entienda, la gente sepa por qué estamos diciendo que es sombra, que es figura o que es tipo. Si no, nos vamos con una idea diferente. Entonces, por eso dice que, ¿qué significa el hacer el efod de oro? Comenzar a hacer las cosas humanamente para atraer a otros. Y sí, tú los atraes, hermano. Pues como pones cebo y pues ¿quién no va a querer? Pues tú ponle comida a un animalito hambriento y ¿qué va a hacer? Pues va a querérsela comer. Pero no sabe qué. Lo único que querían era apresarlo. Entonces, por eso tú te das cuenta que hoy en día, hermano, hay muchas iglesias donde ya apagan las luces a la hora de la alabanza y la adoración. Y yo tuve una experiencia hace muchos años cuando yo era chico, que mi mamá nos llevaba al centro de fe. Todos los lunes era, hermano, lunes de película, así le llamaban, lunes de película, pero pasaban puras películas de evangelismo. Entonces, cuando terminaba la película, o sea, la gente quedaba tocada por la película que había visto. Entonces, al final ya el pastor decía: ¿cuántos se dieron cuenta del mensaje? Y así, y decía: pues, ¿cuántos quieren entregar su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados? Y pasaba un chorro de gente, hermano. O sea, la verdad, las películas era así como que en ese momento, en ese tiempo de la historia de Centros de Fe, Esperanza y Amor, era una de las maneras también eficaces de poder evangelizar a los perdidos. Pero yo me acuerdo que yo era chico, hermano, yo era como de 11 años. Y me acuerdo que llegaba y de repente, como apagaban las luces, ya de repente veía una parejita besándose, así bien entrados. Y entonces así fue cuando yo decía, pues debería haber también quien estuviera vigilando, que hubiera un orden, porque unos sí iban, hermano, a ser tocados, a aprender, a ser retados, a entregarse a Cristo, pero otros iban, hermano, pues a besuquearse. Entonces, por eso yo, cuando veo la Biblia, o sea, en ninguna parte hay como que la guianza para que apaguemos las luces y que nosotros sea nuestro principio en cada culto. En un evento, pues, claro que lo puedes hacer, ¿no? Y más si es para jóvenes, pero ya que sea una regla. Si tú le preguntas, yo me acuerdo que aquí había la hermana Aurorita, y me acuerdo que me dijo: hermano, yo le tengo que preguntar algo porque tengo celo, coraje aquí en mi corazón. Ella fue a otro centro de fe donde tienen todo oscuro, hermano. Hermano, está bien que se pinte el altar de negro, que se ponga todo oscuro, o sea, porque el celo de Dios, en los que conocimos la palabra, la buena doctrina, la doctrina limpia, verdadera, hermano, sabemos que hay cosas que no se deben hacer, cosas que son métodos humanos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, Gedeón hizo un efod de oro, no era la manera en que Dios había dicho que se tenía que hacer. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de que si hacemos algo en la iglesia, en nuestra vida, nosotros sepamos que es el diseño que Dios nos ha dado. Si no es el diseño de Dios, no lo hagamos, hermano, no lo hagamos. Entonces, por eso nosotros vamos a ver los siguientes ejemplos de hombres que se salieron del diseño de Dios.
El primer ejemplo vamos a verlo en el rey Saúl. Dice que era un hombre alto, pero con un alma muy, muy pequeña, empezando porque se sentía menos que los demás. Después vemos que fue escogido como rey de Israel. Solo te doy la cita, primer libro de Samuel 15:11. Fue escogido por Dios para ser rey, el primer rey de Israel, pero dice la Biblia que tuvo una característica. Se chifló, se infló y dice que como había sido usado igual que Gedeón, desobedeció a Dios. Dios le había dicho, ve y mata al rey Agag y a todo su pueblo. Y dice la Biblia que él desobedeció. Y dice que cuando Samuel fue a verlo, dice la escritura, hermano, que le dijeron, está en su ciudad porque fue a hacerse una estatua por la victoria. O sea, se hizo una estatua de él mismo. ¿Dónde dice esto? Te doy la cita nada más. Primer libro de Samuel 15, versículo 12. O sea, Saúl no pudo vencer la tentación de querer sobresalir más que los demás. Y dice la Biblia que cuando llegó Samuel le dijo, bienvenido. Y le dijo, he cumplido con la orden de Jehová. Y entonces le dijo el Señor, le dijo Samuel, ¿cómo que has cumplido? ¿Qué es lo que oigo? Y dice que oía el balido de las, hermano, de las ovejas, de lo mejor que había traído del ganado. Y dice que dijo, y le perdoné la vida al rey Agag. Y el significado del rey Agag es que yo sobreviviré. Por eso dice que él no pudo vencer, hermano, el deseo de sobresalir, de sobrevivir, de mandarse a hacer su propia estatua. Y entonces nosotros nos damos cuenta que esto le hizo perder el reino. Él se idolatraba a sí mismo. Porque cuando tú mandas a hacer una estatua o cuando en la ciudad mandan a hacer una estatua, ¿por qué es? ¿Cuál es la razón? Por reconocimiento. Cada vez que, él fue, él hizo, sí, gracias. Por eso nos damos cuenta como, hermano, yo no sé si has oído a nuestro presidente, pero él ha dicho a la gente, de mí no hagan estatuas, ¿no? Y él cuenta una anécdota, ¿no? De una estatua de una persona en una de las ciudades de la República que hicieron con su estatua. Y si fue vergonzoso saber lo que hicieron con su estatua, entonces no me hagan estatua, no le hagan estatua a nadie, ¿verdad? Porque a veces hasta el nombre, ¿no? ¿Quién se llama como su papá? Levante su mano. ¿Quién se llama como su papá? Entonces nosotros no tenemos que heredar esa costumbre, ¿verdad? Y más si nuestros papás no fueron buenos padres, fueron malos. O sea, nosotros tenemos que, ¿verdad?, ponerle un nombre, ahora que somos creyentes, que tenga un buen significado. David, amado de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos, significa el amado de Dios. Sí, yo cada vez que te diga David, te estoy declarando amado de Dios. Mi hijo se llama David Asriel. Asriel, el gozo del Señor es mi fuerza, ¿verdad? Amado de Dios, el gozo de Dios, de Jehová, es tu fuerza. Abda Jaciel. Los ojos del Señor están sobre su siervo para guardarlo. Entonces, cada vez que nosotros, ¿verdad?, le declaramos ese nombre a nuestros hijos, a nuestras hijas, estamos declarando la bendición, la promesa que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero si le pones, hermano, por ejemplo, imagínate, mi abuelo se llamaba Odilón, imagínate que yo, Odilón III. Y fue terrible, fue hermano gatillero, fue violador, fue terrible mi abuelo. Tranza como tú no te imaginas. Una vez me acuerdo que fuimos de chiquitos a su pueblo, hermano, era una hacienda su casa. Y todavía abajo tenían, fue un lugar que compró, donde todavía en la revolución había, en las partes de abajo había otra casa, para que ahí se escondieran, para que se escondieran víveres. Pero cuando tú llegabas y veías todo, decías, ¿y qué caso tiene? Porque mi abuelo murió, hermano, de enfisema pulmonar. Y me acuerdo que yo estaba chiquito, como de 7 años, 6 años. Y me acuerdo que nos llevaron a visitarlo, fue mi abuela paterna, ¿verdad? La que fue su esposa. Y me acuerdo que yo lo veía que hacía. Día y noche. Se sentaba y no podía estar mucho tiempo sentado, se acostaba y no podía estar mucho tiempo acostado. Entonces, de esas veces cuando dices, bueno, ahora que ya soy grande, ¿qué habrá hecho para merecer
ese castigo, esa tortura. Porque déjame decirte que esa gente que fue perversa, muy, muy mala, Dios no se los lleva luego, luego, hermano. Dios produce una enfermedad en ellos que los hace sufrir por muchos años. Entonces cuando yo vi, yo todavía no ni idea de Dios, pero yo decía, Señor, yo no quiero ser como Él. Me contaban lo que era así, yo no quiero ser como Él. Yo me llamo, con mi nombre que te bautizan en la iglesia católica, yo me llamo Roberto. En mi casa todos me decían Beto. Entonces, es ahí donde tú te das cuenta y dices, no, ¿cómo le voy a poner Odilon a mi hijo? O sea, no vamos a heredar. Y dice la Biblia que este hombre, dice hermano, que hizo lo malo delante del Señor. Ese fue el lazo, la soberbia. Se mandó a hacer su estatua. Pero vemos otro personaje, Absalón. Dice que era un joven popular. Era el más popular de su tiempo. Dice que hasta cuando se iba a cortar el cabello, dice que era todo un show. Haz de cuenta que iban las cámaras, ¿verdad? A tomar. Y se va a cortar el cabello del Absalón. ¿Ve? Era todo un show, ¿verdad? Dicho sea de paso, ahora que fui a hacer una visita el miércoles temprano y estaba hablando, iba a usar la cita de que Dios tiene cuidado de nosotros y de que sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces me arrojó, ¿verdad?, la respuesta que una persona pelirroja tiene 90,000 cabellos. Una persona de cabello oscuro tiene 120,000 cabellos. Y una persona rubia, 140,000 cabellos. Entonces, date cuenta de, o sea, el show que hacía para cortarse su cabello, ¿verdad? Seguro cuando llegaba el Absalón le hacía así, ¿verdad? Entonces dice que era todo un show el tipo, pero dice en el segundo libro de Samuel 18:18 que también se mandó a hacer una estatua. Con el pretexto de que si no llegaba a tener hijos, pues que la hacía para que lo recordaran. Pero el momento en el que dice, ¿verdad?, yo la voy a recordar. ¿Pero qué causó su soberbia? Porque estamos hablando que el lazo de Gedeón es la soberbia, la altivez, que te inflen. Entonces, ¿qué sucedió con él? Pues que él se ensoberbeció, se envaneció y dice, te doy la cita, en el segundo libro de Samuel 15:6, que se ganó el corazón de los hombres y dice que todos esos corazones que se ganó se unieron a él para rebelarse contra su padre y quererle quitar el trono. Y ya sabemos la historia, vergonzosa, triste. Entonces, cuando una persona se llena de soberbia, todos los que están a su alrededor, hermanos, se vuelven igual. A veces dicen las personas, es que no tienes que decir nombres, pero si tú te das cuenta en la Biblia, ¿qué dijo el Pablo? El Himeneo, aguas con esos, el Fileto, como gangrena y carcomen los huesos por su mala doctrina. ¿Qué dijo Juan en sus cartas? Aguas con fulano, pero no voy a decir el nombre. Entonces yo me acuerdo que yo me acerco, ¿verdad?, a ese varón y en el púlpito una lindura, todos lo quieren. Pero cuando se bajó, bien soberbio. Y a mí me interesó porque en su predicación dice que él tiene una investigación donde dice que José hablaba cerca de 32 idiomas. O sea, el tipo era más que políglota. Entonces me acuerdo que me acerqué y le dije, bueno, desde que me acerqué me paré, cuidado con el siervo, cuidado con el siervo. O sea, le acerqué al siervo. Yo dije, ¿qué le pasa a usted? Si nosotros lo invitamos y le estamos pagando. Entonces me acuerdo que, ¿verdad?, ya le dice, sí, hermano, dígame. Oye, hermano, ¿no puedes dar? Te doy mi correo. En ese tiempo no había nada de lo de hoy de redes, ¿verdad? Te doy mi correo y todo para que pues, me puedes mandar información. Sí se puede, ¿no? Oh, sí, dásela. Y el otro, bien soberbio. Entonces así era Absalón. Él era soberbio, altivo, y todos los que estaban ahí a su alrededor, sus sirvientes, eran igual de prepotentes, de inflados y de mala onda. ¿Cómo te portas cuando Dios te honra? ¿Cómo eres? Cuando te va bien en tu chamba, llegas con tus carnalitos en la casa, va ahí, ustedes nunca van a lograr lo que yo. Yo soy inteligente, me dan las mejores posiciones. Y entonces ya empezó la soberbia.
Órale, lánzate por la coca. Lánzate por unos tacos. Pero rapidito, te quiero aquí rápido. Pues si no es tu criado. Oye, canal, ¿qué tal? ¿Te lanzas por las cocas o vamos por las cocas? Vamos por los tacos. Es bien diferente, ¿no? Lánzate, órale. Pum, pum. Y aguas con el cambio. Quiero cambio con... Oh, no. O sea, no hay que ensoberbecerse. Y que está a tu lado, no te ensoberbezcas. Tienes un Renaultcito y te sientes grande. Después pasas a tener, ¿qué te gusta? Un Spirit y te sientes el muy, ¿verdad? Imagínate si Dios te da un Mustang, un Ferrari, hermano. No, ni hablar vas a querer. Entonces por eso dice, aguas. Se inflaron. Gedeón se infló. Gedeón comenzó a hacer cosas que Dios no le dijo que hiciera. Y ni siquiera las hizo como Dios le había mandado. Y después vemos al tercer personaje, ¿verdad? Vemos a un personaje que... Esa historia está en 2 de Reyes 23:17, donde dice la Biblia, bueno, antes de terminar con Absalón y con Saúl, ¿verdad? Romanos 12:3 dice que nadie tenga mayor concepto del que debe tener de sí mismo. Dice, no te creas más que los demás, en otras palabras, pero tampoco te sientas menos, ¿verdad? Porque hay gente que se siente menos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no irse a los extremos. Término medio. Lo hiciste bien, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo tenía un mentor que siempre me decía, no, lo hiciste bien, y yo me ponía bien contento, dije, me van a aplaudir, dice, pero puede salir mejor. Entonces como que me desinflaba en el mismo momento, ¿no? Yo decía, no, pues sí, puede salir mejor, ¿no? O sea, no hay que inflarse, no hay que inflarse, ni tampoco halagar tanto porque comienzan a chiflarse, ¿verdad? Si a mí me dijeran, ¿verdad? Hermano, ¿qué quiere comer, verdad? ¿Tacos de cabeza o quiere ir a los cortes, verdad? Entonces digo, pues no sé, quiera, no, pues vamos a los cortes, o vamos a, no sé, a un restaurante, aquí el Chimichurris, ¿no? Para que comida argentina, órale, o a la choza del pescador. Pero si ya cada vez quiero ir a la choza del pescador, o sea, cuando tú vas y vas a la choza del pescador, hermano, los platillos no son baratos. Por ejemplo, un agua, una conga, ¿verdad? Un refresco, un agua limonada, está costando 70 pesos, hasta 80 pesos. Pues imagínate que yo diga, hermano, no, hermano, yo me echo 3. Nomás en pura agua, ¿cuánto me eché? 240 pesos. No, hermano, yo se los pago, usted es el siervo. Pero hay siervos que abusan y abusan y abusan. Una hermana me decía, de otra congregación, me decía, oye, hermano, es que yo quiero pedirle un consejo. Y le digo, hermano, vaya con su pastor, es un buen pastor. No, hermano, es que ya fui. ¿Y qué le dijo? Me dijo que si quiero hablar con él, que nos vemos en el VIPS, que lo tengo que invitar al VIPS para que ahí platiquemos. Imagínate, hermano. O imagínate que tiene una pena grande, o se va a poner a llorar en el VIPS. Va a poder hablar con libertad en el VIPS y con tanta gente alrededor. Por eso se inflan los siervos, porque alguien los chifló, alguien los apapachó de más y entonces se van para arriba. Por eso, hermano, hay que tener cuidado. Y dice el tercer ejemplo, 2 de Reyes 23:17, que había una tumba de un profeta muerto. Pero dice que cientos de años atrás, dice la escritura que este profeta había declarado que se iba a levantar, que el hijo de un rey, creo que era Jeroboam, dice que se iba a levantar un rey bueno, porque ese fue malo, dice que se iba a levantar un rey bueno y que iba a destruir todos los lugares altos de idolatría, ¿verdad? Dice que los iba a echar abajo. Y dice que iba a darles, hermano, la victoria a través de ese rey. Entonces fue Josías. Entonces Josías comenzó a tirar todos los lugares altos, y entonces llegó a un lugar del profeta que ya estaba muerto y dijo, y aquí que porque hay un altar. No, pues es que él profetizó y tú eres la respuesta, mi Señor, tú eres la respuesta de ese profeta. Él lo profetizó a tu tatarabuelo. Entonces dice que vio todo como estaba, la gente iba como que a adorarlo, a venerarlo, porque la palabra de ese profeta se había cumplido. Entonces dice que dijo, ¿saben qué? Quiten todo esto, dejen la tumba, la lápida, déjenle su nombre, pero no molesten más al profeta. O sea, no lo adoren, no vengan a pedir su ayuda. Entonces nosotros nos damos cuenta que para la gente es bien fácil, hermano, adorar algo. Lo vemos en la televisión, que de repente, que según ven ahí una cara formada de la Virgen o de alguna otra cosa, y ya lo hicieron un centro de adoración. Entonces por eso la Biblia nos enseña a nosotros a tener cuidado. No hagamos ídolos a los ministros, a los salmistas. ¿Cuál es el lazo?
hermano, la forma de romper este lazo. Segundo libro de Samuel 23, versículo 13 al 17. Dice la Biblia que estaba David, y dice que estaban en guerra, estaban en lucha, pero dice que se expresó, dijo, ¿cómo me gustaría tomar agua de la fuente que se encuentra en cierto lugar? Y dice que 3 de sus valientes escucharon esto y fueron, hermano, hasta allá a traer agua y le dijeron, mi rey, aquí está tu agua, tómala. Nosotros arriesgamos nuestra vida, pero porque te amamos y queremos que tú tengas la satisfacción de tomarte esa agua. Dice que David agarró, hermano, el agua y dice que la ofreciese, no. O sea, si yo me la tomaría, yo sería un hombre ególatra, chiflado, inflado, prepotente, soberbio. Dice que dijo, Jehová, yo te ofrezco esta agua por lo que ellos han hecho, Señor, que sea para ti, tú eres el único digno de recibir gloria, no yo. Dice que cuando entraban, hermano, a cantar al tabernáculo, dice la Biblia que David entraba con su efod y dice que los cantores también entraban con el efod, porque el efod es símbolo de la presencia de Dios, que cuando le cantamos, ¿qué pasa? Dios desciende. Por eso cuando le cantamos a Dios, no tiene que ser en nuestra sabiduría humana. Por eso cada vez que una persona se para acá al frente y va a cantar, tiene que saber qué va a cantar y por qué va a cantar. Entonces cuando tú sabes tu trabajo, entonces, hermano, tú entras en el temor del Señor. Y entonces cuando tú ves, Dios empieza a fluir, a tocar nuestros corazones sin que los forces o sin que dices llore, ínquese, solito la gente comienza. Empezamos a derramar nuestras lágrimas porque estamos entendiendo lo que estamos haciendo para Dios. Comenzamos a ser contristados, sí, Señor, perdóname, yo soy ese, ¿no? Entonces ahí donde nosotros cantamos. Dice que David cada vez que cantaba con todos los cantores, dice que la presencia de Dios descendía. Dice que había 24 órdenes de cantores, es decir, un grupo de 24 grupos con diferentes personas. Y dice que cada hora se cambiaban y todas las 24 horas había gente que cantaba en el templo. ¿Tú te imaginas por qué la gloria de Dios descendía sobre la vida y el pueblo de Israel? Por eso David ha sido el rey que más han amado y que hasta hoy en la fecha todos aquellos hermanos que han ido a Israel y en los recorridos cuentan cómo hablan de David como el dulce cantor de Israel. Entonces, nosotros no podemos, hermano, estar chiflando a los ministerios. Predicó, lo hizo bien, bendición. Entonces, hasta ahí nada más. Y después vemos a Jesús, dice en Mateo 4:23, que su fama se extendió por toda Siria. Y le traían enfermos, le traían endemoniados, le traían muertos. Dice que hacía milagros y maravillas. Pero cuando la gente dice que le quería aplaudir, dice, y entonces Jesús terminando se apartaba, ¿a dónde? A orar. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros no nos llenemos de soberbia? A orar. A orar. Si alguien nos dice, lo hiciste bien, predicaste bien, hermano, Dios tocó mi corazón, que quede hasta ahí nada más. Hermano, gracias por ser de bendición para usted. Ahora, si Dios le habla algo, sígalo, obedézcalo, hágalo. Así, hasta ahí tiene que quedar. Porque si no vamos a ser presos, hermano, por el lazo de Gedeón, que se mete tan despacio, tan sutilmente, tan lentamente que no te imaginas. Eso fue una de las cosas que Dios trató con Job, ¿te acuerdas? Que vemos que era hombre justo, pero ya cuando lees todo el libro, dice la Biblia que el Job dice, yo era padre para muchos, pero cuando ya les ves, dice que los trataba como limosneros. Por eso Dios tuvo que hablar al corazón de Job. Dice que en una parte dice, he hecho un pacto con mis ojos de no ver más a las doncellas. O sea, se le iban los ojos con las muchachas. Entonces por eso entendemos, no fue nada más que Dios le dio permiso al diablo, no, también tenía que tratar algunas cosas personales en la vida de Job. Y gracias a Dios que nos da el ejemplo que él lo libró, que se liberó de eso. Por eso nosotros, hermano, debemos tener mucho cuidado. Te voy a contar la historia rápido. Dice que como idolatraron el efod, idolatraron a Gedeón. Dice que cuando se murió, la idolatría se volvió peor. Dice que adoraron a un dios llamado Baal Berit.
Entonces dice que la forma de mostrarle adoración era a través de, hermano, que en el templo, estaba en Siquem, el templo donde le adoraban a ese Dios. Dice que le llevaban, hermano, oro, porque ya venían con el pie que cojeaba a Gedeón. Dice que le llevaban tributo de oro, le llevaban comida, pero la palabra, uno de los significados de la palabra Baal significa estiércol. Entonces, los historiadores dicen que cuando iban los sacerdotes a ofrecer sacrificios a Baal, dice que hacían popó ahí en su altar. Por eso es llamado Dios del estiércol. Entonces, imagínate ofrecerle estiércol. Y por eso es llamado el Señor de las moscas también. ¿Te acuerdan cuando hablamos de las moscas? La mosca tsetse, la mosca, hermano, ¿verdad? Bueno, así toda la mosca que trae amargura, la mosca que trae sueño, que pica, y allí científicamente está, que pica y que trae sueño a las personas. Por eso, hermanos, que todos los cultos, no nomás uno, de vez en cuando, todos los cultos están durmiendo. Hay un demonio, una mosca que se llama, que le hace que se adormezca, que haya letargo espiritual. Y que por más cuesta el predicador más ungido y no se acuerda de predicó y no puede, hermano, recordar que predicó. Entonces dice que era un Dios al que se le ofrecían todas esas cosas. Por eso dice que el pecado de Israel fue todavía mayor, porque no solamente se hicieron idólatras de hombres, no solamente eran soberbios, sino que dice la Biblia que adoraron a un Dios donde una de las ofrendas que le daban era popó. Entonces imagínate cambiar la gloria de Dios por eso, hermano. Que cuando nosotros estamos aquí cantándole a Dios, se derrama. ¿Qué se derrama cuando le cantamos a Dios? Se derrama su presencia. De repente hay una unción, hermano, de aceite. Yo he estado en lugares, hermano, donde canta. Yo me acuerdo cuando fui a la iglesia de hermano Víctor Garduño. Me acuerdo que un día estábamos en el culto, hermano, un viernes en la noche, me acuerdo. Y de repente empezamos a ver así a las personas, o yo la empecé a ver, y empezaban así como que les hubieran untado aceite en sus caras y así escurriendo el aceite. Y estuve en un evento de puros siervos donde, hermano, estábamos así. Y de repente empecé a sentir agua, que caía agua, así literal, tú veías y había gotitas de agua. Entonces en ese tiempo estaba muy, muy de moda que agarraban los predicadores, se subían, aleluya, y pum, aventaban agua con sus botellas. Entonces luego lo primero que hice fue ver al altar. No había nadie que aventara agua, ni había en la parte un piso, un techo falso donde pudieran aventar agua, no. Entonces cuando tú adoras a Dios, yo he visto esa unción, yo no sé si esa unción es agua, pero cae agua. Pero lo que sí vi, esa unción de aceite, donde hay sanidades, hay prodigios, hay maravillas, cambiar esa gloria, cambiar esas experiencias por un Dios donde se le ofrecía estiércol. Realmente estaban ciegos, la soberbia nos enceguece, la altivez no nos deja ver la realidad. Por eso, amado hermano, tenemos que aprender, número uno, a librarnos de ese lazo de la soberbia. Dios te bendijo, Dios te usó, hasta allí nada más. ¿Pudiste ayudar a alguien? Dice que no sepa tu derecha lo que hizo ¿qué? Tu izquierda. ¿Ayudaste a alguien? ¿Lo sacaste de su situación? Hasta ahí nada más. Pero no hay que sentirnos más que los demás. No hay que chiflar a los siervos de Dios, a las siervas de Dios. No hay que chiflar a los músicos, a las músicas o cantoras. No, a cada quien hay que darle su lugar. Amén. Por eso quiero invitarle a que se ponga de pie y que le oremos a Dios y le digamos, Señor, líbrame de este lazo del cazador. Yo no quiero ensoberbecer o chiflar al pastor, a los ministerios, no quiero hacer eso. Yo lo que quiero hacer, Señor, es aprender de esa unción, pedir, Señor, que sigas usando al siervo, a la sierva, al salmista, síguelo usando. Sigue haciendo de él un medio de bendición. Si eres tú quien de los que predica, de los que canta, de los que tocan, decir, Señor, manténme humilde delante de las personas. Porque hasta en la manera de pararnos se da uno cuenta cuando hay humildad, cuando hay, hermano, entendimiento.
Ahí están los ejemplos. Cada uno de nosotros debemos hacernos. Hay gente, pastores, que se pelean porque dicen o se enojan: hoy nada más tuve tanto en mis redes, tantos me gusta, tantos esto. Y a veces pensamos que porque nos dan like, porque nos hacen comentarios, que nosotros somos muy buenos o muy buenas. Pero eso es lo de menos. Las redes se engañan, son engañosas. Pero si aún solo una persona fue tocada, es ahí cuando tú dices: no me importa tener tantos seguidores o tantos likes. No, lo único que quiero es que alguien pueda ser sensible y escuchar y aprender. Por eso vamos a decirle a Dios: ayúdanos, Padre, te pedimos